Bienvenidos a este canal, por tus frutos te conocerán. Esta vez estamos visitando aquí en la ciudad de Corrientes, por la calle Bolívar al 1820, la congregación llamada Iglesia Bíblica de Corrientes. Volviendo un poco ya al tema original del nombre de la congregación, Iglesia Bíblica, el concepto de iglesia, ¿cómo lo tomás y cómo lo toman ustedes dentro de la congregación? La palabra iglesias viene de una palabra latina que se llama iglepsis. Iglepsis en latín significa conjunto o grupo de personas. Era tan normal en la época de cuando la lengua latina estaba gobernando al mundo, que a cualquier grupo de personas, de cualquier forma, se le llamaba una iglepsis. Un montón de personas juntas para ver algo, para estar en la playa, pero poco a poco en el tiempo se fue formando el concepto de que la iglesia es una palabra que se ocupa solamente para el grupo de personas dentro de un entorno religioso. Entonces la palabra de Dios nos describe, ahí Pablo nos dice, bueno, salutación a la iglesia que se junta debajo del encino. Ahí había un grupo de personas que tenían conocimiento sobre Dios o que se les testificaba de Cristo, y ellos aceptaban a Cristo y se juntaban debajo de un encino, debajo de un árbol. La iglesia para nosotros es el conjunto de personas, más no el local. Y esto es muy importante porque muchos de nosotros consideramos que la iglesia es el lugar físico, cuando Dios considera que es el conjunto de personas que creen en Él. Entonces, decir iglesia bíblica es nada más, es un nombre que todos podemos entender de qué se trata el local. Es como actualmente decimos hamburguesería, claro. Sabemos lo que vamos a hacer cuando entramos en la puerta. Pero lo que el Señor quiere no es un edificio, no es la parte física, sino es el entendimiento y el crecimiento espiritual de cada uno de los que se congregan, se juntan. En el Nuevo Testamento, la palabra griega eclesia adquiere un significado religioso específico. Se utiliza para referirse a la comunidad o comunión de creyentes en Jesucristo, a la iglesia como cuerpo de Cristo. Este cambio de significado es crucial, ya que transforma a la eclesia de una simple reunión a una entidad espiritual con un propósito específico, la adoración, la enseñanza y la misión. Así también la palabra griega kyriake significa perteneciente al Señor. En el contexto del cristianismo, se utiliza para referirse a la iglesia como la casa del Señor, el lugar donde se celebra la adoración, la enseñanza y la comunión con Dios. En ese sentido, ¿cómo podemos tal vez aclararle también a los que nos están viendo y demás ese concepto de que Dios, o sea, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ha fundado una iglesia? ¿Cómo se lo considera en esas circunstancias o por ustedes? Justamente el Señor nuestro Dios, lo que ha hecho ha tirado una semilla al mundo que es el Evangelio. El Evangelio no es nada más que una buena noticia, eso significa Evangelio. ¿Y cuál es ese Evangelio que nos une en este lugar? Todas las personas que vienen creen, vienen seguidas por ese Evangelio que el Señor
dio al mundo. Ese evangelio, una buena noticia es que las personas pueden ser salvas creyendo en la persona de Cristo como su único y suficiente Salvador. Que el Señor ya ha muerto por todos nuestros pecados. Ahí Juan el Bautista, esto es famoso, ¿no?, para todos, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. Tantas veces nosotros escuchamos, y eso es el Evangelio. Es una buena noticia, porque si nosotros somos perdonados de nuestros pecados, si nuestros pecados ya son perdonados por Dios, el cielo es lo próximo que nos espera a nosotros con esperanza. Cuando seamos ganados por la muerte y tengamos que entregar nuestra vida a la muerte, sabemos nosotros que el Señor va a estar esperando detrás de esa puerta que es la muerte. Y eso es una buena noticia. Y las personas que se congregan acá y que se unen acá buscan justamente compartir esa buena noticia con otros. Y también profundizar en este conocimiento de esa buena noticia. El Señor desea no formar, cerrando la idea de lo que dije anteriormente, el Señor desea no formar edificios. El Señor no quiere formar edificios. Evidentemente lo necesitamos. No, hace falta humanamente. Claro, una cierta comodidad, claro, prendemos el aire, prendemos el ventilador, claro, tenemos ciertas comodidades que evidentemente son necesarias en el mundo moderno que estamos. Pero lo que el Señor desea es que se congreguen la gente, las personas que creen en esta buena noticia, que crean en la salvación que Cristo le dio al mundo. Y eso es lo que... Por lo que escuchamos, el pastor Pablo nos respondió respecto a quién fundó la Iglesia de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo fundó su única iglesia en la persona del apóstol Pedro, a quien le cambió su nombre y lo nombró como Cefas, que en griego significa piedra o roca. Y yo te digo que tú eres Pedro, Cefas, y sobre esta piedra, Cefas, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que desatares sobre la tierra será desatado en los cielos. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. Claro, y en esa consideración también de iglesia como cuerpo de Cristo, ¿cómo lo asumen ustedes también? Bueno, justamente el Señor, cuando nosotros aceptamos el regalo de la salvación de Cristo, cuando nosotros aceptamos, varias cosas pasan en nuestra vida. Primero y principal, como dice en el libro romano, nosotros somos introducidos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Que por medio de la salvación que nosotros recibimos en la cruz por medio de la cruz del Calvario, por medio de su muerte, por medio de la muerte del Señor, somos introducidos dentro de un grupo, dentro de un cuerpo. Todos nosotros somos parte de la persona de Jesucristo. Y es interesante esto, porque cada uno ahora ya nos consideramos hermanos en la fe, hijos de Dios y partes del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está constituido por todas las personas que creen en la salvación que nos da la persona de Jesucristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Corpus mysticum, en latín, cuyo significado es cuerpo místico, es el nombre dado a la iglesia como un cuerpo único en que el apóstol Pablo así lo describe, siendo el propio Cristo su cabeza. Este nombre apareció en la Biblia, utilizado por Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12,
versos del 12 al 14, que dice: porque así como el cuerpo es uno, mas tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, forman un mismo cuerpo, así también Cristo. Pues todos nosotros fuimos bautizados en un mismo espíritu, para ser un solo cuerpo, ya judíos, ya griegos, ya esclavos, ya libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu, dado que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Otras referencias son encontradas en Colosenses 1:18, Colosenses 1:24, así como Romanos 12:5, Efesios 13:6 y Efesios 5:23. La Eucaristía es también conocida como el Corpus Verum o Corpus Christi, o también Corpus Naturale, según lo descrito por el propio Cristo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versos del 19 y 20. Y dice: y habiendo tomado pan y dado gracias, lo rompió y les dio diciendo: este es el cuerpo mío, el que se da para vosotros. Haced esto en memoria mía. Y asimismo el cáliz, después que hubieron cenado, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que se derrama para vosotros. Por lo tanto, en la Iglesia Católica, fundada por Cristo, los fieles, a través de la fe en Cristo y del sacramento del bautismo, son partes de su cuerpo y miembros del mismo, el cual es único, místico, inquebrantable y divino, cuya cabeza invisible y divina es el propio Cristo, y la cabeza visible o terrenal es el Papa. ¿Hay alguna, digamos, alguna cláusula, por decirlo, algún principio, algún elemento que nos incorpora a ese cuerpo? Justamente lo que considera la palabra de Dios importante para ser parte de ese cuerpo es que nosotros creyamos así tácitamente en la salvación plenaria de la persona de Jesucristo. Hay muchas personas que equivocadamente entienden que la salvación de Cristo es una salvación momentánea simplemente. No es totalitaria la salvación de Cristo. Y necesitan complementar su salvación con obra de los hombres, digamos, cuando el Señor mismo ha hecho la obra por nosotros. En el estudio teológico que hacemos, vemos distintos dioses a lo largo de la historia. Y es interesante porque los dioses griegos, los dioses mesopotámicos, ellos desean que el hombre sacrifique a Dios. Es interesante cómo todos esos dioses se parecen a los hombres. Los hombres deseamos que otras personas se inclinen a nosotros, nos rindan pleitesía. Y así también son los dioses de estos hombres. Ahora bien, Dios, el Dios de Israel, el Dios de los judíos, que es nuestro Dios, es un Dios completamente distinto. Es un Dios que Él mismo se sacrifica por nosotros, su creación. Y es interesante esto, porque esto no ocurre con ningún otro Dios. El único Dios que hace esto es el Dios judío-cristiano. En ese sentido, ¿considera entonces que Dios sería lo mismo para los judíos que para los cristianos? Es el mismo Dios, es exactamente Jehová, es Golot, se llama también, Jehová Jireh. ¿Es el mismo Dios el de los judíos que el de los cristianos? Dentro de lo complejo del tema, veamos tan solo 2 puntos. Primero, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos del 1 al 5, dice: en el principio el Verbo era, y el Verbo era Dios. Él era en el principio
junto a Dios. Por Él todo fue hecho, y sin Él nada se hizo de lo que ha sido hecho. En Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz luce en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Comentario de Monseñor Straubinger, que dice lo siguiente: en los dos primeros versos gira en torno a la eternidad del Hijo, Verbo en Dios. En el principio, antes de la creación de toda la eternidad, era ya el Verbo y estaba con su Padre, siendo Dios como Él. Él es el Hijo unigénito, igual al Padre, consubstancial al Padre, coeterno con Él, omnipotente, omnisciente, infinitamente bueno, misericordioso, santo y justo, como lo es el Padre a quien todo lo creó por medio de Él. Y en este segundo punto, de acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, en su prólogo, manifiesta lo siguiente: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Según el Evangelio de San Juan, capítulo 17:3, que dice: y la vida eterna es que te conozcan a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo enviado tuyo. Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Expresiones de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versos 3 al 5, que dice: esto es bueno y grato delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, de acuerdo a lo manifestado por Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versos 10 al 12, que dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, por él se presenta sano este hombre delante de vosotros. Esta es la piedra que fue desechada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y no hay salvación en ningún otro, pues debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podemos salvarnos, sino el nombre de Jesús. Por todo lo expuesto, en el Dios que creen los judíos no se encuentra Jesús, quien es Dios junto a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Ahora, ¿por qué será que ellos, como pueblo elegido, no aceptaron ni aceptan hasta el día de hoy la divinidad de nuestro Señor Jesucristo? Es interesante porque ya estaba escrito ya en el libro de Isaías que esas cosas iban a suceder, pero Dios nos demuestra una vez más que Dios se debe a sus promesas. Dios se debe a sus promesas. Cuando a Cristo, leyendo dentro de los 4 evangelios, hay muchos gentiles que son, para las personas que no conocen el término, son hombres que no son judíos. Esas personas entran en la categoría de gentiles. Cuando los gentiles hablaban con Cristo, Cristo les dejaba bien claro que Él vino para el pueblo de Israel, por medio de la promesa del padre de los judíos. El hombre se llama Abraham. Y Cristo tenía un mensaje exclusivamente para los judíos primigeniamente. Si nosotros leemos los 4 evangelios, nos vamos a dar cuenta que Cristo era judío, él era descendiente del rey David, que es un judío, nació en un pueblo que era judío, y él se manifestó como judío. Y él, al ver que su pueblo le rechazó,
Él no decidió quedarse con esa bendición o menospreciarle a todas las otras etnias o todas las otras personas, sino abrió el Evangelio al mundo por medio de Juan y por medio de Pablo el apóstol, que la mitad del Nuevo Testamento está escrito por él para manifestar la obra de los gentiles. Ahora veamos 4 datos por los cuales el pueblo judío no acepta a Jesús como Mesías e Hijo de Dios. 1. En el judaísmo se considera que Jesús fue el más influyente y, en consecuencia, el más dañino de todos los falsos profetas. Dado que la creencia judía tradicional es que el Mesías aún no ha llegado y que la era mesiánica aún no está presente, concluye en el rechazo total de Jesús como Mesías. 2. El judaísmo nunca ha aceptado ninguno de los supuestos cumplimientos de profecía que el cristianismo atribuye a Jesús. El judaísmo también prohíbe la adoración de una persona como una forma de idolatría, ya que la creencia central del judaísmo es la unidad absoluta y la singularidad de Dios. La escatología judía sostiene que la venida del Mesías se asociará con una serie específica de eventos que aún no han ocurrido. Por ejemplo, el regreso de los judíos a su tierra natal, la reconstrucción del templo de Jerusalén, una era mesiánica de paz y la comprensión de que el conocimiento de Dios llenará la tierra. Dado que ninguno de estos eventos ocurrió durante la vida de Jesús, ni ocurrieron después, se considera que él no era el Mesías. 3. La creencia de que Jesús es Dios, el Hijo de Dios o una persona de la Trinidad es incompatible con la teología judía. Ellos creen que Jesucristo no cumplió las profecías mesiánicas que establecen los criterios para la venida del Mesías, por lo que rechazan a Jesús como Dios, ser divino, intermediario entre los humanos y Dios, Mesías o Santo. La creencia en la Trinidad también se considera incompatible con el judaísmo, al igual que otros principios del cristianismo. 4. Una noticia periodística de Infobae del año 2008, titulada "Un rabino analiza cuál es la razón por la cual los judíos no aceptan a Jesucristo". El rabino y escritor Dan Ben Abraham revela las que él considera verdades que explican por qué esta religión no cree en Jesús. En su nuevo libro llamado ¿Por qué los judíos no aceptan a Jesús?, da una serie de cuestiones después de una intensa investigación histórica y teológica, y revela las que él considera verdades durante siglos guardadas en el judaísmo y completamente desconocidas para la mayoría de los cristianos. Añade que en círculos académicos rabínicos se considera que los textos bíblicos usados por los cristianos para probar que Jesús es el Mesías han sido torcidos, manipulados y mal traducidos para hacerlos encajar con la persona de Jesús. Argumentan además que si Dios no acepta los sacrificios humanos, el sacrificio de Jesús es una completa negación de las escrituras hebreas. Como consecuencia, el pueblo judío no cree en Jesús. Conclusiones de esta segunda parte del encuentro con el pastor Pablo Mendoza de la Congregación Iglesia Bíblica de Corrientes. Reitero públicamente mi respeto al pastor Pablo Mendoza, aunque en honor a la verdad deberé manifestar las incongruencias y inexactitudes de los conceptos y datos aportados. Segundo, resulta claro que el concepto de iglesia dista mucho del que corresponde
y que no se tienen claro las características para ser miembro de la misma. Tercero, tampoco hubo claridad y concreción en la cuestión de comentar quién fue el que fundó o constituyó la Iglesia, y menos aún la explicación de las razones por las cuales se la denomina cuerpo de Cristo. Cuarto, un aspecto que no puntualicé fue el correspondiente a la salvación por la fe, sin dar importancia a las obras, lo que abordaré en un próximo video. Quinto, entiendo que no poder establecer la diferencia entre la creencia de los judíos en Dios y la que por fe manifestamos los cristianos en la Santísima Trinidad es un déficit crucial para el entendimiento de lo que creemos quién es Dios, así como la relación que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Quinto, tal como en la parte primera, desde ya quedo a disposición de todos los que desearan comentar, refutar o contradecir lo que he expuesto, para lo cual dispondrán del sector de comentarios debajo de este video y del correo del canal. Por sus frutos conocerán @gmail.com. Deo gratias. If there